Yo iba a poner un ejemplo. Cuando un paleontólogo busca hueso, espera encontrar resultados distintos que cuando lo buscamos cualquiera de nosotros, no sé si hay algún paleontólogo en la sala, o cuando lo busca, por ejemplo, un traumatólogo, ¿no? Los dos son científicos, los dos buscan huesos, pero uno lo busca de un tipo y otro lo busca de otro tipo, ¿no? Entonces, para mí lo que es clave es la personalización. La personalización porque Samuel y yo, nosotros trabajamos en lo mismo, pero seguro que tenemos perfiles muy distintos. Entonces, ¿por qué Samuel cuando busca huesos le va a dar el mismo resultado que me está dando a mi ilustrador? Es que me parece un poco absurdo. Habría una manera de hacerlo muy bien, que sería usar los datos de Passport, que es el registro de Microsoft, por ejemplo. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace el día de hoy? Que pueda resultar inclusivo, ¿no? Que el ordenador coja tus datos para realizar esa personalización sería muy bueno, pero imaginaos la cantidad de críticas que Javier Casares nos haría, ¿no? Simplemente por eso no se hace, pero por ahí sería una buena vía de futuro, ¿no? Sería algo que marcaría la diferencia. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahí, siempre se critica a Microsoft, pero se os ocurre que no hay ninguna compañía que esté mirada más con lupa que Microsoft. Y en cuanto os puedo decir la cantidad de cursos de seguridad internos que tenemos que realizar, o sea, yo no puedo tener un fichero con password de nadie, o sea, con direcciones de correo de nadie, porque nos podrían acusar de que estamos mandando spam y mil cosas más que ahora no viene a cuento, ¿no? Entonces, esa sería para mí una de las soluciones ideales. Más cosas, la facilidad. Es lo que decía Fernando, ¿por qué triunfó Google en su momento? Porque era una página muy sencilla. Sigue siendo casi igual de sencilla. Ahora han puesto en el lateral derecho superior han puesto un pedazo medio banner ahí de bájate la toolbar para optimizar tu navegación, pero por lo demás sigue siendo una página muy sencilla, aunque Live.com es la página más sencilla. Os diría que lo probarais. Si te instalas el internet, el Explorer 7.0 y te cambias sin avisar. No, eso es mentira. De hecho, Yahoo ha aprovechado eso y ha creado su propia página para optimizar Internet Explorer, que luego Google ha copiado. Si probáis Live.com es una página totalmente blanca con una caja de búsqueda, que era lo que era Google en su principio, ¿no? Y he de reconocer que aunque quieran patentar la interfaz de búsqueda, pues la verdad que por ahí sí que van los tiros, ¿no? Y también la integración, que es algo que parece que preocupa o asusta. ¿Por qué no tener una misma experiencia de usuario cuando estás en Messenger, cuando estás en tu blog, cuando estás en Target, cuando estás en un buscador? Porque tienen que aprender a hacer las cosas de maneras distintas. Hay que ponérselo fácil a la gente, ¿no? Y en eso Microsoft, yo siempre digo, a modo de broma, que trabajamos para el 99% de los usuarios, ¿no? Hay usuarios, los más críticos, ¿no? Que siempre nos dicen, es que tal funcionalidad, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero cuando mueves 350 millones de correos electrónicos, tienes que ser rápido, tienes que ser ágil y no puedes cambiar de un día para otro. Cuando cambiamos Hotmail por el nuevo Windows Live Mail, lo convertimos todo a Ajax, muy bonito, 2 gigas, tal, recibimos aluviones de críticas de gente que decía, no encuentro el botón de enviar correo. O sea, al usuario, por definición, le asusta el cambio y eso es algo que Microsoft lo tenemos muy claro y que tenemos que intentar lidiar con ello, ¿no? Nos gustaría hacer cosas muy bonitas, muchos experimentos, muchas betas, que también estamos haciendo por otra parte, ¿no? Y ahora hablaremos sobre ello. Y luego, por ejemplo, buscador de imágenes, ya está disponible nuestro nuevo buscador de imágenes con el scroll infinito. ¿Qué significa eso? Que te puedes poner a buscar Brad Pitt o Angelina Jolie, tirarte toda la tarde, con la rueda de ratón dando hacia abajo. No tienes que ir a página 2, página 3, página 4. Eso mismo pensamos algún día implementarlo en el buscador web. De hecho, estuvo en beta, de hecho con Rodrigo Miranda estuvimos hablando sobre... Porque era como acabar con la tiranía del 10. ¿Qué es la tiranía del 10? Los 10 tíos más listos han posicionado los primeros para la búsqueda de muebles. ¿Y qué pasa con el 11? Os aseguro que solamente un 10% pasa a la segunda página. Entonces, ¿qué pasa con el 11? Pues tu tienda de móvil puede ser la mejor. No sale, ¿no? Si es el scroll infinito, solamente con la rueda del ratón vas hacia abajo, pum, 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 y vas viendo resultados. Una idea muy buena que estamos probando en el buscador de imágenes con mucho éxito y que en su día se probó en la web, pero por lo que os decía, por el miedo al cambio de no coger y cambiar la experiencia de usuario de un día para otro, se ha quedado en stand-by, pero se está trabajando en eso. ¿Qué más? Buscador de blogs integrado. La comunidad tiene un poder increíble, o sea, un blog se actualiza como mínimo, varias veces al día, ¿no? Es una información muy fresca y que no podemos descuidar. En Live.com también tienes un buscador de blogs integrados y con un simple clic te lo añades a tu página de Live.com para tenerlo siempre ahí ese blog recomendado, ¿no? Si quieres. Mucha importancia al tema de blogs y al tema de comunidad en general. Y mucha importancia, lo que comentaba Diego, de Answers. Cuando buscas Fernando Alonso, quizás te va a salir siempre la primera página, la de fernandoalonso.com, ¿no? La página oficial. Pero cuando buscas quiero irme de Tamas en Logroño, lo que quieres son recomendaciones de un usuario, no de una máquina. Es otra vía de investigación. Y sobre todo una vía de investigación es los mapas, todo lo que es información geográfica. ¿Por qué? Porque a mí me decían, bueno, esto está en Diego de León 50. Me he pasado 3 calles y claro, hasta que he encontrado Diego de León 50 no veas, porque te metes por Serrano, no sé qué, no sé cuánto, y sobre todo en Madrid, ¿no? ¿Qué os voy a decir de las calles de Madrid? Que
Son como en Guadiana, ¿no? Una calle va por aquí, desaparece y sigue el número siguiente por aquí de la calle. Con los mapas eso se soluciona, porque tú antes de ir a un sitio, antes de ir a una ruta, ves de un vistazo el mapa del lugar donde vas a ir, ¿no? Y aparte de mapas, nosotros tenemos mapas de vista de pájaro, que son mapas inclinados, con 45 grados de inclinación, que es algo que no tiene nadie, tenemos un acuerdo de 5 años en exclusiva con esta empresa que lo hace. Y tenemos mapas en 3 dimensiones, que es como unir Flight Simulator con un mapa. Mucha importancia al tema de mapas y al tema de blog sobre todo, y facilidad.